Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en este tiempo de oración. Me llamo César Picachi, para los que no me conozcan. Y bueno, ya tengo algún tiempo aquí dando apoyo en la iglesia y recibiendo enseñanza. Quiero enseñarles ahora algunas cosas en el tiempo de la oración, y también quiero que vayan poniendo sus peticiones, las vayan subiendo, para que en el transcurso de esta meditación que vamos a tener ustedes puedan disfrutar tanto del tiempo de enseñanza como del tiempo que vamos a tener de oración. Estamos calculando que va a durar más o menos 1 hora. Espero que podamos cumplir los tiempos. Voy a empezar este tiempo antes de empezar con la oración, leyéndoles Romanos 8 del 18 al 27, que dice así: considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto, pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto, y no solo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Con esa esperanza hemos sido salvos. Solo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Que el Señor nos dé consuelo en este tiempo, estando en la esperanza de que Él está pendiente de nuestras oraciones. Ok, hermanos, muchas veces pensamos que la fe que nosotros tenemos, como lo dice Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces estamos con esa fe que es el principio de nuestros fundamentos de creencia, de lo que debemos de creer y demás, pero esa fe nosotros la debemos de llevar todavía a la práctica, y así lo hacemos dando testimonio con nuestras vidas, con las cosas que hacemos. Pero a veces esa fe la llevamos más allá de lo que realmente es, pensando en que el Señor nos debe de cuidar, o está en la seguridad de cuidarnos de cualquier cosa como asaltos, enfermedades y demás, porque nosotros tenemos fe. Y pues muchas veces estamos un poco desubicados en ese aspecto, y de eso es de lo que va a ser la enseñanza del día de hoy. Decíamos así que el Señor ciertamente nos ama, y siendo nosotros sin haber hecho nada bueno, el Señor, siendo nosotros malos, tuvo compasión de nosotros para que fuéramos salvos. Entonces vemos, por ejemplo, en el Salmo 27:1 que dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y dice el Salmo 91:7: caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Entonces, a veces esos versículos son los que nos dan fuerza, como que nos hacen entender que pues nada malo nos puede suceder, pero como les decía, no es tan así. Realmente estamos en un estado en el que debemos de prepararnos en la palabra de Dios para saber qué es realmente lo que la palabra de Dios quiere de nosotros, qué es lo que nos quiere enseñar
¿Y qué significan las palabras que estamos leyendo? Hay que contextualizar, como a veces lo vemos en varones. Hay que ver lo que dicen algunos versículos en otras partes de la Biblia y qué es lo que se dice antes y después de los versículos que estamos viendo, ¿no? Entonces, este es un estudio en el cual quiero enseñarles por qué debemos de sujetarnos a nuestras autoridades, a la iglesia, a lo que el pastor nos está guiando, para que pues estemos todos en un mismo cuerpo, haciendo un mismo parecer, ¿no? Entonces, dice Juan 9, del 2 al 3, espero que hayan traído sus papelitos o sus libretas para anotar, porque pues hay que anotar no solamente las citas, sino también las peticiones de oración de los demás hermanos, porque no todas nos llegan a las diferentes líneas que tenemos, hay peticiones que llegan directamente al pastor. Entonces dice Juan 9, de 2 al 3, dice, 9, de 2 al 3, dice así, dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que por obrar mal nos puede estar yendo mal, o que a otras gentes les va mal por obrar mal, y no es precisamente por eso. Estamos sujetos precisamente al plan de Dios, a las intenciones que Dios tenga para nuestras vidas. Entonces, en Romanos 5, del 1 al 5, dice así, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, a través de ese Espíritu, nosotros tenemos esa fuerza que nos da la confianza de la fe, para que nosotros podamos pasar con éxito tanto pruebas como tribulaciones, y en el proceso somos fortalecidos. Esto quiere decir que no estamos exentos de que estemos a prueba o de que estemos pasando algún tipo de tribulación. Dice 2 Corintios del 1, del 3 al 7, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Perdón, me equivoqué, es 2 Corintios y estoy en primera. Siempre me pasa igual. 2 Corintios 3, digo 1, ok. Perdón, hermano. 2 Corintios 1, del 3 al 7. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en aflicciones, también lo sois en la consolación. Cuando nosotros somos probados, no es porque nuestra fe, nuestra relación con Dios esté debilitada, es porque tenemos que ser consolados a través del Señor, para que nosotros esa misma consolación, esa misma fuerza, esas mismas pruebas que alguna vez pasamos, podamos hacerlas valer en la vida de aquellos que necesitan consuelo por parte de nosotros. Ok, ¿qué dice Romanos 8, del 18 al 27? Ya lo leímos. Entonces ahí nos dice, que fue la introducción, este pasaje dice
que pues Dios nos habla hoy y que somos nosotros los que vamos a ser liberados. Él es el que nos da paz, porque nosotros estamos esperando ser liberados, ¿no? Estar transformados, ser transformados, así como toda la naturaleza, y que en esa esperanza es donde existe nuestra paz, donde somos fortalecidos. Entonces, ahorita decía la otra vez, antes de que nos fuéramos a esta primera cuarentena, decía Eric que China, por ejemplo, en sus medios de comunicación, a través del internet, estaba recibiendo más evangelismo del que antes podían recibir, porque pues, se les fueron las cabras. Y entonces, así hemos visto, por ejemplo, que cómo ha crecido el evangelismo. Hay que ser inteligentes. Parte de lo que estábamos pidiendo en el ayuno para que oráramos era que el Señor nos diera discernimiento para ser más agresivos, más inteligentes ahora que vamos a estar aislados. Entonces, el medio de evangelismo, hablar con las gentes que tenemos lejos, nuestros familiares, nuestros amigos a través de internet, en lugar de aprovecharlo para cotorrear y demás, como en otras ocasiones se acostumbraba, pues ahorita puede ser una gran herramienta para dedicarle más tiempo al evangelismo. Entonces, yo creo que una de esas situaciones se está dando precisamente ahorita. Muchas veces estamos aquí 10, 12 personas en la oración, y ahorita yo espero en Dios que seamos mucho más. ¿Por qué? Porque pues ahora tenemos la ventaja de podernos reunir desde sus hogares aquí al internet, a través del internet. Veíamos que 5 presidentes han estado orando por sus países cuando por esta situación tan grave. Y es de motivación para mucha gente saber que gente que es intelectual o que tiene otros fines, porque la política es muy sucia, sin embargo están buscando a Dios, ¿no? Y pues por ende pues todo su pueblo. Entonces se abren fronteras a través de los medios de internet, y bueno, la oración es esa, que la iglesia se fortalezca, que podamos orar por los hermanos de la iglesia, que otras iglesias nos puedan dar sus peticiones de oración, y este medio ha hecho que nosotros podamos ser de bendición, como decía yo, podamos ser de consolación a aquellos que también necesitan consolación por parte nuestra. Ok, entonces, fíjense, ¿qué dice? Otra cosa que quería comentarles es que este problema no es solamente de México, no es un problema propio de México, es un problema que se está dando en todo el mundo. Hay que seguir las normas de restricción y hacérselas conocer a aquellos hermanos o aquellos familiares o aquellos conocidos que no las están siguiendo porque creen que los mexicanos somos inquebrantables, que somos indestructibles, que nuestra atmósfera es una atmósfera divina o una atmósfera de otro planeta, no sé. El caso es que sí tenemos que hacerles ver que nosotros, México, es tan vulnerable como cualquier otro país, y que si las pandemias se han dado tan intensas, nosotros tenemos que tomar las medidas que nos está pidiendo el gobierno. Ya las conocemos, nada más llévenlas a cabo. Nos volvemos transmisores con agarrar un objeto y que otra persona, si estoy enfermo y otra persona en esos 15 días que se trata de manifestarse la enfermedad, agarra los mismos objetos o anda cerca de mí y yo le hablo, lo que sea, puedo ser un objeto de transmisión, y eso la gente todavía no lo entiende, no tenemos la cultura, no lo han terminado de captar. Hermanos, debemos de ser también dentro del evangelismo, debemos de ser de ayuda para crear conciencia social. Entonces, vamos a fortalecernos en esos dos aspectos, a nosotros y a las gentes que amamos y que nos rodean. Dice Isaías 55 del 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Les voy a leer todo lo que dice Isaías, permítanme un segundo. Dice Isaías 55, ¿verdad? 55, 8 y 9. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si nuestro país estuviese pasando, o el mundo estuviese pasando una prueba por el hecho de que
es un pueblo idólatra, tendido al mal, y todas esas situaciones, y como decía yo, y dentro de eso puede haber gente buena. De todas maneras, el plan de Dios siempre es perfecto para nuestras vidas, así como para la vida de todo el mundo. Él sabe quiénes son los escogidos, Él sabe quién sí va a aceptar la palabra, quién va a abrir su corazón y va a recibir la palabra de salvación. Entonces, no estoy exceptuando a nadie, sino que cada quien sabrá si acepta la palabra de Dios y el plan de salvación que Cristo tiene para sus vidas. Entonces, ¿qué dice Romanos 13:1? Dice que nosotros tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Eso lo dijo él, como yo les decía en aquella ocasión cuando dijo que tal vez nos teníamos que restringir, porque teníamos que sujetarnos a nuestras autoridades. Entonces tenemos que ser obedientes a la Biblia, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. También Eric nos dijo en aquella ocasión, mencionó Proverbios 23:3. ¿Se acuerdan cuando dice Proverbios 23:3? Se los voy a leer porque me falta un pedazo aquí en la anotación. Permítanme. Proverbios 23:3 dice, 22:3. Proverbios 22:3 dice: el avispado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, esa es una manera muy fácil de invitar a la gente a que tenga cuidado con lo que hace, que preste más atención a cómo debemos de vivir en esta situación. Pero también nosotros como cristianos debemos estar dando ese ejemplo de sujetarnos a las autoridades, de sujetarnos a la iglesia, al pastor, y de sujetarnos a lo que dice la Biblia, ¿no? Teniendo sobre todo como fundamento lo que dice la Biblia. Entonces, ya casi termino. Les voy a platicar esto. En Mateo 4, del 3 al 11, Mateo 4, del 3 al 11, ok. Son las tentaciones de Jesús. Y quiero enseñarles esto, hermanos. Porque muchos decimos, no, es que estoy fortalecido en el Señor y yo tengo fe y no tiene por qué dañarme y no tiene por qué, porque yo le puedo decir al Señor, Señor, tú guárdame, tú tienes la fuerza, tú tienes promesa para mí, tú. Sí, hermanos, como les decía, tenemos que leer con sabiduría a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos dé discernimiento de lo que realmente quiere decir. Fíjense, dice Mateo 4 del 3 al 11, dice: Jesús es llevado al desierto y pasa los 40 días en ayuno y demás. Cuando él termina su ayuno, en el versículo 3 dice: viene Satanás, viene a él el tentador y le dice: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto quiere decir que Satanás le puso un ejemplo muy simple, como diciendo: pues tú eres hijo de Dios, tú eres el Mesías, sabes del poder que tienes, había convertido el agua en vino, ¿por qué no convertir las piedras en pan? Entonces le dice: si eres hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto quiere decir que nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice la palabra de Dios para que la podamos hacer carne o pan en nuestras vidas, entendiendo lo que realmente quiere decir. Esa tentación tan simple fue una de las 3 tentaciones de Satanás. Y parece muy simple. Cristo pudo haber dicho: pues sí puedo, y mira, te lo voy a demostrar. Pero hubiese pecado Satanás, porque por eso hubiese pecado el Señor Jesucristo, porque fue una tentación de Satanás. Por algo Satanás lo estaba tentando. Pero para fortalecer este concepto, después le dice en el 6, le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, parecía algo muy simple. Jesucristo podía haberlo hecho. Jesucristo no le faltaba fe para hacer nada de eso. Sabía
perfectamente que él era parte de Dios. Pero le contesta a Jesús, le dice, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación pues, le dice a Satanás que se arrodille y lo adore. Por supuesto que esa no le iba a aceptar, pero las otras dos parecían tentaciones muy simples, y sin embargo el Señor Jesucristo las toma como lo que son, como tentaciones. No tenemos por qué tentar al Señor para que Él nos cuide. El Señor nos dice ciertamente que tenemos promesas, y cuando leemos correctamente la palabra, sabemos que podemos hacer efectivas sus promesas siempre y cuando no lo hayamos tentado. Tenemos que orar con sabiduría, tenemos que saber cómo pedirle al Señor. Y no quiere decir que tengamos falta de fe. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento. Tenemos también que pedirle que nos haga astutos y que nos enseñe cómo hacer su voluntad, cómo orar con esa convicción y esa sabiduría, como para que hagamos las cosas como Dios las quiere para nuestras vidas. Ok, hermanos, dice Proverbios 14:26. Ya para finalizar, les voy a dar este versículo. Dice, fíjense, es un versículo muy hermoso que habla sobre cómo Dios nos cuida. Es Proverbios 14:26. Dice, en el temor de Jehová, o sea, en ese temor que es el que nos da sabiduría, inteligencia, para que nosotros estemos metidos en esa esencia de lo que es Dios. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. O sea, si yo tengo temor de Dios y Él a través de ese temor me está mostrando qué es lo que quiere para mi vida, cómo debe de ser mi relación y demás, en ese temor el Señor me da esa fuerte confianza para que yo salga adelante en cualquier momento, sujetándome a su voluntad, porque sabemos que Él está en control y que Él es el que nos va a sustituir en todas nuestras necesidades. Entonces, este es el mensaje. Espero que les haya servido de algo. Espero que hayan tenido tiempo de anotar las citas, y si no, pues nos los pueden pedir después. Se queda grabado. Ok, y o repetir la grabación, como dice él. Y bueno, pues espero que les haya servido esta enseñanza que pues el Señor a mí me da, y yo espero que sea de bendición para todos nosotros. Que Dios les bendiga a todos. Si algo se nos llegó a olvidar, como decía Eric, bueno, pues nos lo pueden decir o solicitar por internet, y nosotros con la ventaja de que podemos replicar y pues hacérselos llegar. Seguimos en nuestras oraciones como un solo cuerpo. Vamos a despedirnos, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que nos guarde a cada uno en nuestros hogares, y las acciones que tenemos que tomar para bendecir a otros, para hacer de bendición a otros. Vamos a orar. Padre bendito Señor, te damos gracias, mi Dios, porque tú nos permites este tiempo, tú permites los medios, Señor, para que la iglesia pueda estar unida, Señor, como un solo cuerpo, orando, Señor, por todas las necesidades, peticiones, Señor, por todas aquellas enfermedades, personas, Señor, que algunas no te conocen. Y por todas, dándote gracias, Señor, por lo bueno que eres y lo amoroso, y por todo el cuidado que tienes para tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que en todo tienes un plan perfecto para nuestras vidas, y nuestra confianza, en nuestra fe es algo incomprensible para la gente, pero perfectamente comprensible para los que tenemos fe en ti, Señor. Padre, te alabamos, Señor, te glorificamos, y te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, tú la hayas hecho, tanto la oración como la palabra, Señor, haya sido bendecida por ti, Señor, y que se haga raíz, Señor, en nuestras vidas como norma de vida, Señor. Te alabamos, Padre, te damos gracias. Bendícenos, bendice a nuestras familias, a nuestros conocidos, bendice a las naciones, Señor, a los misioneros, al pueblo judío. Bendícenos, Padre, bendícenos a todos en este tiempo, Señor, de prueba, en este tiempo, Señor, en el que necesitamos, Señor, que depender más y más de ti, Señor, y de tu amor, Señor.
Bendícenos y guárdanos, Señor, provéenos, provees a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aquí traigo mi cubrebocas. Dios les bendiga. No crean que no traigo cubrebocas.